empiezo a grabar y volvemos. Entonces, el tema de hoy es, vamos a comenzar el análisis de varianza de una vía. Les decía que, así como en las comparaciones de la prueba TD-Student, uno tomaba dos promedios y los restaba, esa resta refleja la variabilidad general de los grupos. Esa variabilidad general la dividíamos entre un error estándar, que era la variabilidad interna de los grupos, y me daba una prueba, un T. Esa prueba T yo voy a una tabla y la comparo, si es grande o no. Pero en general, el valor mínimo de la prueba T de estudio para ser significativo es 1,96. En el caso de las análisis de varianza, vamos a tener más de un promedio. Y el principio que voy a usar es el mismo que usé para la prueba T de estudio. Tengo una variabilidad general de todas las muestras, los tratamientos que tengo, y lo voy a dividir entre una variabilidad promedio de los grupos. Si la variabilidad general es grande y la variabilidad promedio es pequeña, voy a tener un F muy grande. Si el F se aproxima a 1, significa que la variabilidad de los grupos es tan grande como la general, por lo tanto una diferencia significativa. Entonces, esto lo vamos a ejemplificar con el material que traje. Acaban de informar que el presidente Lasso compró 6 millones de vacunas de una dosis. Eso debe ser la vacuna de Johnson & Johnson. Pero no, ¿por qué no dicen? Dice de una dosis, pero no dice cuál vacuna. Pero bueno, ya nos enteraremos. El hecho es que acaba de pasar la noticia, me la ponen en pantalla, ¿no? Entonces, vamos a compartir la prueba, el análisis de varianza de una vía. Lo estamos viendo acá, son un conjunto de lagos, y a lo largo de los lagos se hicieron unas mediciones de pH. Entonces, la hipótesis nula, H0, indica el pH de los lagos es similar, y la hipótesis alternativa, el pH de los lagos difiere significativamente. Entonces, vamos a verificar cómo es el pH. Entonces, normalmente uno toma, a lo largo del lago, uno va tomando con un pHímetro, toma las diferencias, toma las mediciones de pH y las va anotando. Entonces, tenemos 8 mediciones en el lago 1, 8 en el lago 2, 7 en el lago 3 y 8 en el lago 4. En total son 31 mediciones. Tengo las sumas de los pH. Lo están viendo, ¿verdad, Eric? Sí, profe. Ok, vemos la suma de todos los lagos, vemos el promedio de cada lago y el promedio general, donde sumamos y dividimos todo entre 31 y me da 776. Entonces, vamos a ver primero la variabilidad general. Aquí llamo a variabilidad general a la suma de cuadrados. ¿Cómo la consigo? Le resto a cada lago, cada valor en cada lago, el promedio general. Y obtengo a 768, le resto 776 y me da un número que lo elevo al cuadrado y me da 0,007. Eso lo repito a todos los lagos. Yo luego, disculpe, es que mi internet está fallando. El tema de hoy es análisis de varianza de segunda vía. De una vía. No, de dos vías la vamos a ver en la próxima clase. Ahorita estamos viendo de una vía. Es la que más se parece a la prueba T de estudio. Entonces, vamos con la suma de cuadrados general. Entonces, le resto a cada valor el valor del promedio general. El promedio general 770. El promedio general 776. Entonces, bueno, aquí tengo los valores, suma de cuadrado general, lago 1, lago 2, lago 3, lago 4, y al final tengo la suma, y la suma general que me da 0,0935, eso lo pongo acá, suma de cuadrados generales. ¿Cuál es las grandes libertades generales? Bueno, el n, 31 valores, menos 1, porque tuve que estimar un solo promedio, 776, para estimar esta suma de cuadrado general. Niveles, entonces, n menos 1, 30.
Luego, la suma de cuadrados de los grupos. ¿Cómo consigo yo la variabilidad de cada grupo? Pues le resto a cada valor el promedio de su grupo. Es decir, al lago 1, 7,68, le resto 7,71, que es el promedio de ese grupo. Y obtengo entonces la variabilidad de los grupos que lo van aquí a la derecha. Al lago 2 le resto a 7,71, le resto el promedio, 7,76, al lago 3, 7,74, le resto 7,78 y al lago 4, 7,71, le resto 7,8. Y de esa manera, pues, obtengo la suma de promedios suma de cuadrados del error, y al final me da 0,0607. Eso lo coloco aquí, suma de cuadrados de los grupos o suma de cuadrados del error. No, ya va. Suma de cuadrados del error es la suma de cada grupo menos el promedio de cada, suma el valor de cada grupo menos el promedio de cada grupo. Esto me da 0,067, suele ser un número pequeño. Y eso lo coloco en la suma de cuadrados del error, 0,067. ¿Cómo estimo la suma de cuadrados de los grupos? Bueno, tomo el número de puntos, es un promedio ponderado. Tomo el número de puntos del primer grupo, C12, que es 8. Lo multiplico por la diferencia entre el promedio de ese grupo, C14, y el promedio general, C15, y lo elevo al cuadrado. La segunda suma, multiplico el número de puntos en el lago 2, D12, que son 8, por la diferencia de promedio entre el lago 2 y el promedio general, y lo elevo al cuadrado. Lo que elevo al cuadrado es la diferencia. El número, el NI se permanece, depende de la cantidad de mediciones que tenga de cada lago. Y luego E12, sumo el número de puntos del lago 3, 7, multiplicado por la diferencia del lago 7, el promedio del lago 7 menos el promedio general, lo elevo al cuadrado, y así hago con el lago 4. Y me da 0,0328. Bien, entonces ya tengo los datos completos. Ahora voy a la tabla de ANOVA. La tabla de ANOVA vamos a ampliarla. Entonces pongo la fuente de variación. Fuente de variación. Los grupos 0,032, vamos a ponerlo por aquí. 0,032, el error 0,0607 y el total 0,935. Este total es la suma de los dos, voy a verificarlo. Igual esto más esto. En efecto, 0,09 le pongo más decimales y me da 0,09535, así. Coincide, ¿no? El total coincide. Entonces, ahora... ¿Ese error de dónde salió? El error 0,06. Ajá, sale de aquí. Míralo acá. La suma de cuadrados del error es cada valor de cada lago menos el promedio de cada lago. Al valor, por ejemplo, vamos con el lago 1, 768, le resto su promedio, que es 771, y lo elevo al cuadrado. Y eso me da, a ver, igual 7,68 menos 7,71 me da menos 0,03. Igual esto por sí mismo, para elevarlo al cuadrado, me da 0,09 y no es el valor que tengo aquí. C3 menos C14, a ver. C3 es 768, 771. 768, 771. ¿Sí? Lo que pasa es que los valores de pH sí, lo que está pasando es que como el promedio no le tengo suficientes decimales, tengo error de aproximación. Cuando yo calculo, cuando yo uso fórmulas en Excel, la máquina me usa 12 decimales. Cuando yo lo hago a mano,
uso nada más 2 decimales y por eso me da la diferencia, que allá me está dando 0,0011 y yo estoy obteniendo 0,0009 por error de aproximación. Pero si yo lo hiciera igual C12, C3 menos C14 igual C3 menos C14, y esto lo multiplico por sí mismo, me da 0,00113, ahí está el que está aquí, el valor que está aquí, pero porque aquí estoy usando todos los decimales y aquí nada más estoy usando 2 decimales, por eso el error. ¿Está claro de dónde sale la suma de cuadrados del error? Esto, esto se los mando a su correo, lo van a tener todos ustedes en unos minutos. Bien, entonces ahora construyo mi tabla de ANOVA, la vuelvo a ampliar, ¿se ve que? Ok, entonces tengo el valor, vamos a quitarle decimales para que no se vea tan complejo. Ok, entonces, los grupos 0,0328, ¿cuántos grados de libertad tienen los grupos? Pues son 4 grupos menos 1, son 3. RR son 31 valores. A ver, la suma de cuadrados del error estimé 4 promedios, entonces 31 menos 4 me da 27, en los grupos, grados de libertad de los grupos son 4 grupos menos 1, me quedan 3, eso lo pongo aquí, gran libertad 3 de los grupos, 27 del error, en total son 30, que era lo que habíamos puesto, 31 menos 1, ¿no? Luego cuadrado medio, divido la suma de cuadrados entre los grados de libertad y me da 0,0109, el error 0,0607 entre 27 me da esto, 0,0022, y el F es el cuadrado medio de los grupos entre el cuadrado medio del error, 4,8. Voy a la tabla de F con 0,05, nivel de error tipo 1, con 3 grados de libertad y 27, y me da 365. Concluyo que la conclusión, el pH de los lagos difiere significativamente. ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Estamos claros? ¿Qué era F? Dime, la F es igual... F es igual al cuadrado medio de los grupos dividido entre el cuadrado medio del error. Es decir, tengo una información de la variabilidad general de todos los datos, por eso se llama cuadrado medio de los grupos, dividido entre una variabilidad promedio de cada grupo, que es el cuadrado medio del error. Y eso me da una F, que voy a la tabla y me dice cuál es el nivel máximo, nivel mínimo que tendría que tener la F para ser significativa. Y como es superior a la de la tabla, concluyo que los lagos son significativamente distintos. El pH es distinto en los lagos, ¿no? Todavía no sé cuál lago es distinto de quién, ¿eh? Eso requiere una prueba posteriori. En el caso de la prueba de la prueba TD-Student, pues el valor es directo, ¿no? ¿Me da significativo o no significativo? Pues estoy comparando dos. Pero aquí yo tengo que usar una especie de TD-Student para saber de qué lago es distinto de quién, porque puede que haya un lago que difiere de los otros y los otros tres son iguales. Eso se llaman pruebas a posteriori y la prueba F es una prueba a priori. Yo no debo usar pruebas a posteriori si previamente no he usado la prueba a priori. Es decir, las pruebas a posteriori son de diversas, todas son iguales en el sentido de que me miden los promedios. Vamos a buscar los promedios. Yo tengo acá los 4 promedios, lo voy a pintar en amarillo, y yo no sé si 771 es distinto a 776 o 778. La diferencia es muy pequeña, ¿verdad?
Lo que luce es que aquí tengo 2 centésimas en el lago 4, 2 centésimas menores en el lago 3, 2 centésimas menos en el lago 2 y 5 centésimas en el lago 1. Entonces, pudiera ser que el lago 1 difiere de los otros 3, pero estos 3 no difieren entre sí. Eso pudiera ser un resultado, ¿no? O si los lagos son muy uniformes en su variabilidad, que los 3 lagos sean distintos. Todos tienen pH diferentes, ¿no? Entonces, esto se llama la prueba a posteriori. En el caso que nos afecta, vamos a usar la prueba de el Tukey-Kramer, pero hay muchas pruebas a posteriori. Hay una que se llama la prueba de Bonferroni, otra la de Duncan, otra la de SNK, y va a haber muchas más. Entonces, todas van a comparar el promedio de los lagos, de un lago con el otro, lo van a restar y van a dividir entre un error estándar. En el caso de la prueba de Tukey-Kramer, vamos a usar como error estándar el cuadrado medio del error de los grupos en la tabla de ANOVA. O sea, vamos a usar este valor que voy a poner en amarillo acá. Entonces, vamos a ver cómo funciona la prueba de Tukey-Kramer. Entonces, yo tengo lago 1 contra lago 2. Lago 1 contra lago 3, lago 1 contra lago 4. Luego tendré lago 2 versus 1 contra 2, ya lo hice. Aquí no es lago 1, es lago 2 contra 3. Luego lago 2 contra 4, luego lago 3 contra 4 y con eso termino, ¿no? Esas serían todas las posibles comparaciones que voy a hacer. La diferencia entre el lago 1 y el lago 2 es igual a el promedio, ¿no? Entonces, lago 2 menos lago 1. Ok, 0,05. Entre el lago 1 y el lago 3, igual lago 3 menos lago 1. 0,07. Y lago 1 versus 4, igual lago 1 menos lago 4 menos lago 1, 0,09. Luego, lago 2 versus lago 3, igual lago 3 menos 2, lago 2 versus 4, igual lago 4 menos 2, y finalmente lago 4 menos 3, menos 0,01. Entonces, en estas tablas vemos que hay una diferencia de 0,09, 7, 5, 4, 2 y 1. Yo voy a hacer la más grande primero, luego hago la segunda más grande, luego la tercera más grande, y si la tercera más grande ya me da no significativa, no tiene sentido hacer las demás. ¿Se dan cuenta por qué? Josué, te das cuenta que yo tengo las diferencias, las puedo ordenar de mayor a menor. Para no hacer tantas, yo voy a hacer la más grande, ¿no? Obviamente la más grande me va a dar significativo porque la prueba a priori me dio significativo. Entonces, alguna de estas tiene que dar significativo. Entonces, yo voy a hacer la más grande primero, luego la segunda más grande, luego la tercera más grande, hasta conseguir cuál ya no me da no significativo. Si 0,05 me dice que no es significativa la diferencia, tampoco será la 0,4, 0,2 y 0,1. ¿Se dan cuenta, no? Bien, entonces, la prueba de estuvo en cómo era una diferencia promedio dividida entre un error estándar. ¿Cómo calcula el error estándar en este caso? El error estándar va a ser... no se lo puse aquí. Permíteme buscar la fórmula del error estándar. Aquí está.
dice que es la raíz. Ya. Cuando el número de puntos es igual, el lago 1 y el lago 2, ambos tienen 8 valores, ¿verdad? Entonces tengo error estándar con 8 y 8. Me dice que el error estándar lo están viendo, que es, vamos a ponerlo aquí, es la raíz de el error estándar de el error, perdón, el I20. ¿Qué es I20? I20 es el error, el cuadrado medio del error, el error general, ¿no? Entonces, el error estándar que vamos a usar en esta comparación de la prueba de Tukey-Kramer será igual a la raíz del error estándar, cuadrado medio del error dividido entre el número de puntos. Profe, ¿y por qué tiene 27 grados de libertad y no pone 30? Porque la suma de cuadrados del error, ¿cuántos promedios estimé para calcular esto? 4. 4. Se le resta los 4, ¿verdad? 1 menos 4, 27. Se resta la cantidad de promedios que estimaste. Siempre va a ser así, ¿verdad, profe? Sí, sí, siempre. Se va a restar los promedios que le Se restaste en estiman. este caso. Sí. Ah, ya, listo. Y en el caso de los grupos, el número de grupos menos 1. En el caso del general, el número de puntos totales menos 1. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos el error cuando los números son iguales, el número de puntos son iguales, el error es la raíz del cuadrado medio del error, vamos a poner el cuadrado medio del error, dividido entre n. En este caso, será raíz de I20, 0,0022 dividido entre 8, a ver, igual raíz de 0,0022 dividido entre 8, es que la máquina me la pusieron para que usara puntos. Ok, 0,1658, no estoy usando sus 20 decimales, por eso me da 0,1676, pero se ve de dónde sale el número, ¿verdad? Ok, ahora, cuando los números difieren, la cosa ahí cambia. Entonces tomamos el cuadrado medio del error y lo multiplicamos por 1 entre n1 más 1 entre n2. Es decir, esto es igual a la raíz del cuadrado medio del error multiplicado por 1 dividido entre n1 más 1 dividido entre n2, donde n1 y n2 es el número de puntos que se están usando en la comparación. Entonces, en este caso, vamos a ver que en este caso el error estándar, que tengo acá 0,024, fíjense que es mayor, ¿eh? Porque claro, el número de puntos es menor, entonces se eleva un poco el error estándar. Vamos a ver, igual raíz de 0,0022 multiplicado por 1 entre 8 más 1 entre 7. De nuevo el punto. 0,024, que es el que tenemos acá, 0,24. ¿Se entiende? Muchachos, ¿se entiende? Bien, entonces, aquí tengo el error estándar que voy a usar es como entre el lago 1 y 8, tiene 8 y 8, uso el error estándar 0,016. El Q experimental es la diferencia entre el error estándar. Esto es igual a esto dividido entre esto y me da 2,83. Yo dije que iba a usar la mayor, iba a usar la diferencia mayor. Como el lago 1 y el lago 4, ambos tienen 8 y 8, uso 0,017. 0,09 entre 0,016 me da 5,09. Ok, este valor yo voy a la tabla, a una tabla especial que se llama intervalos estudentizados. Acuérdense que estamos usando una especie de TDStudent y vamos entonces a la tabla Q del libro de SAR. Voy a montarles el libro de SAR
paro de compartir momentáneamente y me voy al libro de Sara. Intervalos. Estudentizado, studentized intervals. Me voy al libro de Sara. Ya va, un segundo, voy a buscar el libro. Ok, voy a compartir el libro. Bien, entonces me voy a la primera página, tiene las tablas. Esto es una maravilla, esto de poder encontrar las tablas enseguida es una maravilla, otras veces es un rollo. Ok, entonces busco valores de Q, estudiantes, ¿sabes? Dice, valores, la tabla B5, la están viendo, dice, valores críticos del Q, de la distribución de Q para la prueba de Tukey. En otras tablas dice Student Size Range. En este caso no dice Student Size, no dice solamente Tukey. Entonces me voy a 717, entonces me voy a broma. 720. Ok, entonces aquí tengo valores críticos de la distribución de Q para la prueba de Tukey. ¿Cuáles son los elementos de entrada? Bueno, primero el alfa, ¿no? Arriba, que tengo 0,5, yo tengo que buscar 0,05, o sea, voy a buscar más abajo, ¿no? Entonces bajo hasta conseguir el alfa que me interesa, 0,20, 0,20, 0,1 y 0,05. Ok, luego tiene dos entradas más. Tiene los grados de libertad y tiene el K. El K es el número de grupos. En este caso, ¿cuántos lagos tenemos? 4. Entonces vamos a trabajar con 4 y los grados de libertad son los grados de libertad del error. Tenemos el grado de libertad, eran 27. Vamos a usar, el valor que más se aproxima es 24, porque el otro es 30. Tenemos que siempre ir de manera conservadora. Entonces tomamos que 3.9 es el valor que vamos a usar como valor crítico para 27. Tendríamos que interpolar, pero es entre 3.9 y 3.845, así que tomemos 3.9. Entonces me llevo ese valor, paro de compartir y me voy entonces de nuevo a mi tabla de... aquí. Entonces, dice Q de la tabla con 0,05 nivel de error tipo 1, 4 grupos y 27 grados de libertad, 3,901. Entonces, cualquiera de los Q experimentales que sea igual o mayor que este es significativo, cualquiera que sea menor es no significativo. Entonces, vemos que tengo que, el que estoy comparando, que es este en este momento, me da 5,069, lo comparo con 391, 390 y concluyo que este 5 es mayor que 3, por lo tanto rechazo la hipótesis nula de que el lago 1 y el lago 4 tienen el mismo pH.
Vamos con el segundo más alto. 0,07, el lago 1 y el lago 3 tienen distinto número. El lago 1 tiene 8 puntos, el lago 3 tiene 7. Voy a usar entonces el error 8 y 7, que es 0,024. Entonces divido 0,07 entre 0,024 y me dice 2,87. 2,87 es menor que 391, por lo tanto acepto la hipótesis nula de que los lagos tienen el mismo pH. De ahí en adelante, el 0,05, el 4, el 3 y el 2 y el 1 no tiene sentido compararlos, porque miren el 5, me da 2,83, es menor que 3,9, entonces acepto la hipótesis nula, y eso significa que si hiciera los demás, tendría entonces que también aceptar la hipótesis nula. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Dime. El QX salía de la división del error estándar y... La diferencia entre el error estándar. Ah, ya. Piensen que es una prueba de estudio, ¿eh? Porque es una diferencia de dos promedios dividido entre un error estándar común. El error estándar común, acuérdense que es cuadrado medio del error, que viene del error de todos los grupos, dividido entre el número de puntos que estamos considerando aquí, 8. Bien, entonces al final, ¿qué concluimos? Que tenemos que el lago 4, con pH, el pH del lago 4, lo tenemos por un lado, mientras que el pH del lago 1, 2 y 3 los tenemos juntos. Entonces, esto suele expresarse, a ver, me lo llevo para acá, para que vean cómo se suele expresar. Entonces ven que se subrayan y los elementos que tienen subrayado significa que su pH es similar y es distinto del pH del lago 4. Entonces fíjense que aunque las diferencias entre el lago 2 y 3 son 2 centésimas, no son suficientemente diferentes como para considerarse distinto del lago 4. Entonces, bueno, ese es el resultado final de este análisis. Entonces, la conclusión, creo que estaba puesta ya. Ah, no estaba puesta. Entonces, en conclusión, el pH del lago 4 difiere significativamente del pH de los lagos 1, 2 y 3, que no difieren entre sí. ¿Ok? Y ese es el final de la historia. Entre sí. Bien, entonces, evidentemente, una frase como esta requiere una... Dime, Maya. ¿Aló? ¿Aló?
Ya. Entonces, esta frase, como el pH del lago 4 difiere significativamente del pH del lago 1, 2 y 3, que no difieren entre sí, tiene involucrado un viaje a los 4 lagos, mediciones, análisis estadísticos, pruebas a priori, pruebas a posteriori, en sí, toda una parafernalia para poder decir esto. Pero cuando lo dices, tienes una base científica para poder afirmarlo. Esto pudiera tener consecuencias. Pongamos, si vamos a criar una especie de pez cuyo es muy estricto en cuanto a pH, podemos decir que el lago 4 es el único donde podemos cultivar esos peces, mientras que el lago 1, 2 y 3, aunque están allí presentes con suficiente cantidad de agua, no son aptos para cultivar esta especie. Entonces, las consecuencias pueden ser severas, económicamente importantes, pero ustedes para poder decir esto se fundamentan en una metodología y en tanto de recolección de los datos, de que el pH que midieron es representativo del lago, y las pruebas estadísticas también poderosas de que les permiten decir esto con un nivel de error 5%. Puede que podremos trabajar podemos trabajar al 1%. Bueno, esto va a depender de la prueba a priori. Veamos si podemos trabajar al 1%. Tengo 4,86 y la tabla me dice 365 con 3,27. Voy a buscar la tabla en el libro de la tabla de F, que la tengo aquí arriba, con 3 grados de libertad en el numerador y 27 en el denominador. Un grado de libertad, 2, 4, con 3,27 al 0,05 me daba 27, me daba 3,65 y al 1% me da 5,56 y al 2% me da 2, vamos a ponerlo para que lo vean. ¿Ven? ¿Están viendo el libro de Sara? Saraí, dime si lo ves. Saraí, dime si lo ves. Sí, no. Sí, Ok, se ve. entonces tengo valores críticos de la distribución de F. Grado de libertad del numerador 3. Denominador, lo que pasa es que aquí tengo con dos colas, 0,05 y 0,02, 0,01. Tengo estos tres, ¿no? Entonces, con 0,05 me da y 27 lo tengo aquí 3,65, al 2% 4,6 y al 1% 5,36. Entonces me llevo esos valores 3,65, 4,6 y 5,36. Paro de compartir, me voy ahora a mi tabla. Me dice que el F es 4,8. Tengo 365, vamos a ponerlo aquí. Quito esto.
Entonces, mi valor 4,86 es mayor a 4,6. Por lo tanto, mi nivel de error no es 0,05, es 0,02. Pero ¿será el 1? No. 536 es mayor que 4,86, por lo tanto concluyo que este valor, mi nivel de error es de 2%. O sea, estoy cometiendo, cuando digo que el lago 4 es distinto de los otros lagos, mi nivel de error es al 2%. Si yo repitiera esto 100 veces, yo tendría que en 2 ocasiones el lago 4 no difiere de los lagos 1, 2 y 3, pero en 98 ocasiones sí diferiría. Sí, yo estoy más confiado con el valor que estoy obteniendo, pero no llego al 1%. A veces ustedes van a aplicar pruebas de análisis de varianza y les da no al 0,1, sino al 0,001, porque los datos de EF son muy grandes, ¿no? Esto todo va a depender de la calidad de los datos que tengan, ¿no? Entonces, dudas sobre esto. Este es el pan de ustedes de cada día. Esto lo van a estar aplicando de ahora en adelante con mucha frecuencia. Se fijaron que de los análisis que ustedes mismos hicieron en la literatura, el ANOVA es usado rutinariamente. En este caso de una vía, pero el de 2 vías pues tiene características similares, solo que en el de 2 vías o más vías hay un fenómeno adicional que es la interacción que nos amarga la vida, ¿no? Pero eso lo vamos a estudiar en su momento. Bien. Ok, si yo fuera a usar esto en el paquete estadístico con Excel o con Infostat. Vamos a verlo primero con Excel. Y con Excel es muy sencillo. Tengo los datos, ¿lo están viendo? ¿Están viendo los pH de los lagos? Sí, profe. Ok, entonces simplemente yo le digo a Excel, a ver, que no me deja. Datos. Análisis de datos. Ya va a cargar. Ok, entonces me dice la primera, análisis de varianza de un factor, la primerita de todas, ¿no? Le digo aceptar, me dice rango de entrada, le digo que los datos están aquí, le hago 1, 2, 3, 4 y los datos hasta el final. Punto. Así como están, así los voy a poner. ¿Rótulos en la primera línea? Sí, en la primera línea no tengo datos, tengo rótulos, ¿no? Alfa 0,05, rango de salida, lo voy a poner aquí para que no me estorbe. Y le digo aceptar. Ok, entonces ya me hizo el análisis de varianza. Ven que me da las cuentas, cuántos datos tengo en cada grupo, la suma, el promedio, la varianza. Y no hemos hecho el análisis de varianza, el análisis, perdón, la prueba de homogeneidad de varianza. Eso fue mi error. Yo he tenido que hacer eso primero y la prueba de de normalidad de datos, ¿no? De Shapiro-Wilk. Pero bueno, ahora la vamos a hacer. Entonces, pero lo que quiero es que vean cómo Excel opera y obtiene los mismos datos que ustedes obtuvieron. La varianza entre grupos, 0,032 dentro de los grupos, o sea, el error. 0,06, el total, grado de libertad 3, 27 y 30, los cuadrados medios, y la prueba de 4,86, es decir, lo mismo que obtuvimos lo estamos viendo acá, ¿no? Y el nivel de error, la probabilidad de
el valor crítico es 2,96 y el valor de la significación es 0,007. Es decir, significativo no es significativo a ver, si fuera el 1 me daría 0,01 y me está dando más significativo todavía. Valor crítico para F, 2,96. Ah, me está trabajando con una cola. Sí, la prueba F me está trabajando con una cola y eso no es aceptable porque el valor... Yo trabajaría con una cola si tuviera algún elemento adicional que me justifica que el lago 4 tenga un pH distinto de los otros lagos. Pero yo lo que hice fue llegar a los lagos y medir pH sin tener una idea realmente de por qué uno es distinto de otro. Pero uno puede estar más cerca de una zona volcánica o de aguas termales y el agua termal me esté afectando. Entonces ahí pudiera usar una cola. Pero en este caso, que no tengo ninguna razón de ver la diferencia entre los lagos, no se justifica usar una cola y por lo tanto no se justifica este valor tampoco, ¿no? Así que esto no es razonable y no debo usarlo, ¿no? Estos valores. Yo tendría que usar más bien 3,65, que es con 2 colas, y me dice que es significativo, pero no al 1%, sino al 0,02, como lo vimos antes, ¿no? Bien, ¿quedó claro esto? ¿Cómo se usa el Excel? Si quieren repito, no sé, digan ustedes. Luigi, dime si se entendió el uso del análisis de varianza de una vía con Excel. Sí, quedó claro. Ok, pero tenemos este problema de que Excel usa una cola y no siempre es válido, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado cuando tenemos, puede que con 2 colas no sea significativo. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando usamos Excel. Cuando lo hacemos a mano o paso a paso, se entiende, ¿no? Ustedes tienen control absoluto, pero cuando lo hacemos así con Excel, hay que tener cuidado. Vamos entonces ahora a usar el Infostat. Para eso yo tengo que preparar una tabla de lagos y pH. Entonces tengo los 8 valores del lago 1 con sus valores, 8 del lago 2, 7 del lago 3 y 8 del lago 4. Lo coloco así. Entonces voy a abrir Infostat. Ok, entonces vamos a mostrar, voy a tomar del Excel los datos que acabo de preparar en forma de tabla, lago y pH, le doy copiar y me lo llevo y abro entonces, les muestro, paro de compartir y nos vamos al Infostat. Dime, Alison, ¿lo estás viendo el Infostat? Sí, sí. Ok, entonces digo archivo, nueva tabla. Entonces me voy a poner luego le digo edición, pegar con nombres en columnas y ahí me pegó entonces los lagos y el pH. Ahora le digo que quiero hacer la prueba de estadísticas. Me voy con inferencia basada en una muestra. Vamos a hacer primero la prueba de normalidad. La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Le digo que los datos son pH y le digo aceptar. Me dice que la P, lo están viendo, 0,022. Como es mayor a 0,05, concluyo que los datos son homogéneos, perdón, son normales.
Por lo tanto, ya cumplo con el primer restricción, que los datos son normales, ¿no? Vamos ahora con el segundo, que se llama esta diferencia basada en dos muestras. Busco la prueba F para igualdad de varianzas. Le digo que el dato son pH, pero que las categorías son los lagos. Aceptar. Aceptar. Y ahí me dice, vamos a ver, entre el lago 1 y el lago 2, el AP 0,41 no hay problema. El del lago 1 y el lago 3, 0,46. Entre el lago 1 y el 4, ahí hay problemas. Me da 0,01. La prueba, el lago 2,3, 0,96. 2,4, 0,07 y 3,4, 0,08. Es decir, el único que da menor a 0,05 es el lago 1,4. Por lo tanto, ya eso me estropea el análisis, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es que transformarlo, como son datos numéricos con fracciones, los transformo a logaritmo decimal. Vamos a hacerlo a ver si mejora la prueba. Entonces le digo datos, transformar. Entonces quiero transformar los valores de pH. Aceptar. Le digo que quiero logaritmo decimal. Aceptar. Y ella me genera entonces una nueva columna con el logaritmo decimal de los pH. Entonces vamos a repetir la prueba de análisis de homogeneidad de varianzas a ver si se me soluciona el problema. Estadística y diferencia basada en dos muestras, prueba F para igualdad de varianzas. Le digo que el pH lo quiero logaritmo de pH. Lagos son los criterios de clasificación, aceptar. Vamos a ver, y el problema persiste. 042, 47, 0132, o sea, no me solucionó, la única prueba, el único problema que tengo es el lago 1 y el lago 4, que las varianzas son heterogéneas, y no me lo solucionó. Entonces, ¿qué alternativa viene ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿A alguien se le ocurre? Para mantenerme dentro de las pruebas paramétricas, ¿no? La prueba de F sabemos que es una prueba muy elemental. Hay otras pruebas más precisas, que usan más información, como cuál, por ejemplo, para análisis de varianzas, para verificar si las varianzas son homogéneas. Wilcoxon. No, Wilcoxon es no paramétrica, ahí ya tiro la toalla, ¿no? Pero antes de tirar la toalla, Michael, no puedo aplicar la prueba, no debo aplicar la prueba de F porque las varianzas son heterogéneas. Y si la aplico, yo no sé si los resultados van a ser debido a la heterogeneidad de las varianzas o que realmente los promedios son distintos. Entonces, ante esa duda, yo debo transformar los datos para verificar si las varianzas se me homogenizan. Lo hice, no me solucionó el problema. Entonces, la alternativa es usar otra prueba de comparación de análisis de varianzas, de comparación de homogeneidad de varianzas, a ver si se ratifica. Ya va, dime Eric, que está levantando la mano. La otra prueba no puede ser Levene. ¿Leven o otra prueba más? No recuerdo más otra prueba. Bartlett para 15 grupos. Yo no se las pasé, la prueba de Bartlett para 15 grupos. Bueno, vamos a usarla. Entonces me voy, dejo abierto el Infostat, pero me voy entonces a volver a la prueba, al Excel, pero voy a abrir la prueba de Bartlett para 15 grupos. Y me voy a llevar prueba de Bartlett para 15 grupos. Ok.
Ok, entonces me voy a llevar los datos de los lagos. Copio los datos de los 4 lagos y voy a compartir con ustedes la prueba de Bartlett de los 15 grupos. ¿La están viendo? Dime, Saraí, ¿la está viendo? Síguelo. Ok, entonces voy a sustituir, aquí tengo 3 valores, ¿no? Los voy a sustituir con los datos de los 4 lagos. Bien, entonces aquí me da, esta prueba ya la ejercitamos anteriormente, tenemos las sumas, tenemos el N1, tenemos los grados de libertad, tenemos los promedios, las sumas, la máquina calcula, aquí a la derecha, una suma de cuadrados dentro de cada grupo. Suma de cuadrados de cada grupo. Es decir, tomó el valor, el valor del primer lago, le restó el promedio, el B18. El promedio general es... No, tomó el promedio, el B18, le restó el valor de cada lago. Es decir, está calculando la suma de cuadrados, los errores, está calculando los errores de cada lago. Entonces, esta SSI es la suma de los errores del lago 1, comparando cada valor con su promedio. Luego hace una suma ponderada y al final me da un G cuadrado. El G cuadrado me dice que es 8,83 y el G cuadrado de la tabla con 2 grados de libertad, vamos a ver si en 5,99, no lo sé, déjame ver en el libro de SAR cuál es el valor. Tengo 4 lagos, tengo 3 grados de libertad, prueba de G cuadrado, 672. 675. Entonces, tabla de G cuadrado con 3 grados de libertad y 0,05 me da 7,81. 7,81. Me llevo ese valor. Okay. Me dice que entonces, mi valor experimental es 883, el G cuadrado de valores de las varianzas de los grupos me da 883 y el de la tabla 781. Por lo tanto, rechazo, tengo que rechazo H0 y concluyo que las varianzas son heterogéneas. Heterogéneas. Bueno, aquí no hay más remedio, pues. Ya usamos todo lo que podíamos. Lo que me queda en los datos transformados. Transformar esto a logaritmos, a ver si la prueba de Bartlett se acomoda. Entonces le digo, igual log 10 de esto
Y estos valores transformados los voy a usar en aquí. Los pego como número. 1, 2, 3. Y esto los borro porque no me interesa. Y verifico de nuevo la prueba de Bartlett y me sigue dando lo mismo, 869,781, así que estoy frito. No debo usar entonces la prueba, el ejemplo que usé de los lagos, no debo usarlo, pues. Ese es el problema. Ahora, ¿dónde estará el origen del problema? ¿Por qué me da valores tan altos? Veamos los datos, ¿no? Tengo el lago 1, tengo el pH menor 768 y el pH mayor 776. Es una diferencia igual max menos min Ok, entonces aquí he obtenido las diferencias que hay dentro de cada lago, ¿no? Entonces en el lago 1 tengo una diferencia de 0,08 en el pH, tengo en el lago 2 una diferencia de 0,1, en el lago 3 0,1 y en el lago 4 0,2. Es decir, algo pasó en el lago 8 que tengo una diferencia muy grande. Veamos los datos. Tengo 768 y 769 y el resto de los datos están 77, 77, 772 muy parecidos, ¿no? Entonces, pareciera que estos dos datos están extraños y son los causantes del problema. Entonces, yo pudiera, ¿qué alternativas me quedan? Verificar en mi cuaderno de notas qué pasó en ese sitio. ¿Será que el pHímetro no estaba funcionando? Que cambié las baterías. Justamente cuando metí el pHímetro en el agua me di cuenta que las baterías estaban viejas y las cambié, pero ya tomé estas dos medidas y el resto de las medidas las tomé con una batería nueva. Eso pudiera ser una explicación. Y entonces, en ese caso, ¿qué harían ustedes? Si tengo sospechas de que los primeros datos fueron tomados con unas baterías en el pHímetro que no estaban bien y yo tomé esos dos datos y luego tomé el resto de los datos con las baterías nuevas. ¿Qué harían ustedes entonces con esos dos datos primero? Valeria, ¿qué harías? Valeria está muda. John Smith. Dígame, profe. Tenemos un problema. Piensen que este curso es de diseño de experimentos, no es solamente de estadística. La estadística ya se las enseñé, pero el problema es que hemos aplicado una prueba de ANOVA, una prueba muy poderosa, y nos damos cuenta que las varianzas no son homogéneas. Entonces, hay un problema. No debemos aplicar la prueba de ANOVA paramétrico porque tenemos varianzas heterogéneas. Entonces, vamos a ver cuál es el origen de la variación. Entonces, me voy a los datos y encuentro que la diferencia en los pHs que medí en cada lago son muy distintas. En el lago 1 tengo una diferencia de 8 centésimas, mientras que en el lago... no, ya va. El lago 2 tiene 0,1, o sea, una décima. El lago 3, una décima. El lago 4, 2 décimas. Y el lago 1 tengo 8 centésimas. Es decir, que la variabilidad menor la tengo en el lago 1. Yo pensaba que la variabilidad de los lagos era distinta. De todas maneras, tenemos una diferencia en dos datos, ¿no? En el lago 1.
yo tengo que, esos dos datos son menores que lo que me di, bueno, ni tan menores, son apenas una décima, una centésima, ¿no? No, pensaba que los datos eran mayores. Si yo tengo dos datos que sospecho que están errados porque algo pasó, yo veo en mi cuaderno de notas. Cuando uno va al campo, uno va anotando cómo hizo las cosas, ¿no? Entonces, aquí yo anoté, por ejemplo, que los primeros datos que tomé, me di cuenta que el pHímetro me estaba fallando y ya había tomado dos datos y le cambié las pilas. Entonces, puse baterías nuevas y seguí trabajando. Entonces, esos dos primeros datos pudiera ser que están sospechosos y yo pudiera descartarlos, porque tengo muchos otros datos. Yo tengo 8 datos, perfectamente puedo trabajar con 6 datos. Si fuera que tenía 3 y me quedo con 2, ahí es distinto, pero aquí tengo 8 y me quedaría con 6. Entonces, hay razones para descartar los primeros dos datos porque los hice con el pHímetro con baterías viejas, mientras que el resto de los lagos y el resto de ese lago 1, yo lo hice con un pHímetro con baterías nuevas. Entonces, hay razones poderosas para descartar los primeros datos. Pero eso no necesariamente soluciona el problema, ¿no? El problema es que la variabilidad en el lago 4, fíjese que el pH va de 7,9 hasta 7,71. 7,91 a 7,71. Es un pH muy diferente, dos décimas de pH es bastante, mientras que en otros lagos hay una décima o casi una décima en el lago 1. Entonces el lago 4 es el que quizá nos está dando problemas con este dato de 7,91, que habría que ver por qué este dato tan alto, o estos dos datos tan altos, ¿no? 787 y 791, ¿qué puede originarlo, no? Si yo los descartara, ahí tendría entonces una variabilidad bastante menor y veamos qué pasa. Voy a hacer la prueba. Me voy a la prueba de Bartlett con estos datos, descartando los dos mayores del lago 4. Ok, y ahí me da bien. Entonces, ahí están viendo la prueba de no, lo que yo quiero es que vean la prueba de Bartlett. Ok, entonces yo eliminé dos valores, los valores más altos del lago 4, porque para eliminarlos tengo que tener una justificación, eso sí tenemos que tener claro, ¿no? A lo mejor hay una planta de análisis, hay una planta, una ciudad cercana, y mientras que los otros lagos son lagos que no tienen ciudades en la cercanía, el lago 4 tiene un sitio, una ciudad cercana, y cuando me di el pH cerca de la ciudad que está bordeando con el lago, me dio esos pHs muy altos, ¿no? Mientras que el resto del lago tiene pHs más bajos, más comparables al resto de los lagos, ¿no? Fíjense que el lago 3 tiene 7,84, el lago 4 tiene 7,85, el lago 2 tiene 7,81, es decir, valores más comparables de los otros lagos, mientras que 7,9 tenía el lago 4 nada más, muy cerca de la ciudad. Entonces yo puedo decir, bueno, el hecho de estar cerca de la ciudad, ya es el único lago que tiene ciudad, me da razón para eliminar ese dato, eliminar el dato de 7,9 y lo hago el análisis entonces ahora de esta manera. Entonces, antes tenía un problema con la variabilidad, la heterogeneidad de las varianzas, voy a verificar si esa heterogeneidad se me corrige ahora. Entonces, que eliminé los valores más altos y me da que el I cuadrado nuevo es 367 y el de la tabla 781. Antes me daba 8, ahora me da 367, entonces acepto, en este caso,
acepto H0, y concluyo que las varianzas son homogéneas. Entonces ya cumplí con los datos de que los datos son normales por una parte y las varianzas son homogéneas, entonces puedo aplicar la prueba de ANOVA en confianza, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dio la prueba de ANOVA. En este caso me llevo los datos y bueno, vuelvo otra vez al Excel, pero a la prueba de ANOVA. No, no es. Ok, ¿qué pasa si elimino estos dos puntos? Entonces, la prueba se me altera y me da que la F ahora no es significativa. Entonces me dice que ahora el pH de los lagos es similar, porque 256 es menor a 365. Entonces acepta la hipótesis nula de que los lagos, esta es la conclusión 1, cuando usando todos los puntos, y la conclusión 2, y elimino los dos valores más altos en el lago 4, concluyo que los pH de los 4 lagos son similares. Entonces ven que de estas dos mediciones, tenemos 31 mediciones, sin embargo, dos mediciones me están causando esta enorme diferencia. No solamente me causaba la diferencia en los pH de los lagos, sino que además me forzaba que las varianzas fueran homogéneas y no podía usar la prueba de la prueba F de ANOVA, ¿no? Entonces, en este caso, tengo que tener una justificación correcta para poder eliminar esos dos puntos, porque las consecuencias del análisis se alteran completamente. Entonces, no es que podamos quitar puntos a voluntad, sino para acomodar las cosas. Eso sería un error de ética, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es un fenómeno que nos está causando que tiene consecuencias. Antes habíamos dicho que si la especie es muy específica en el pH que requiere para su cultivo, los lagos 1, 2 y 3 se quedarían descartados, mientras que el lago 4 sería el único que se puede usar. Pero en este caso vemos que los 4 lagos no difieren en pH porque descarté 2 de las mediciones que había hecho y me habían dado valores muy altos, ¿no? Entonces lo que busco es una justificación para poder descartar esos puntos. Normalmente uno no debe tratar de descartar puntos, pero ocasionalmente nos ocurre. Vamos al campo y tenemos problemas con los instrumentos o tenemos problemas como les explicaba. Si tomé un pH, un valor de pH muy cercano, muy alto, y tengo algo que yo sospecho que me está lanzando bases al agua, pues puedo sospechar de que ese dato no es representativo del lago, sino que es causado por un problema de contaminación, y por eso lo descarto. Entonces, les transmito pues esta preocupación de que se le va a enfrentar a ustedes. Esto es un problema cotidiano que lo van a tener ustedes frecuentemente cuando estén haciendo investigación. Miren, yo tengo que parar la clase para prepararme para la siguiente. Entonces, yo quedé que les iba a mandar un ejercicio, no se los puse, pero mañana en la mañana, prometido, se los mando al aula virtual y se los pongo en su WhatsApp. Ahorita lo que voy a hacer es que les voy a poner el ejercicio de ANOVA, el ejercicio de Bartlett, la prueba de Bartlett para 2 y para 15 grupos. Dime, Eric.
Profe, no he subido los dos últimos documentos. En la clase pasada no subió el de la prueba test student con datos apareados y la anterior a esa fue la prueba test normal. Es cierto, Eric, se me olvidó, se me olvidó. Oye, discúlpame, estoy vuelto loco con estas 5 materias que me asignaron, pero déjame subirlo todo. Le subo el Bartlett, ANOVA y la prueba de estudio con datos apareados. Se los pongo todo, pero déjame esta tarde, porque ahorita todavía tengo 2 horas más de clase con biología molecular y a las 11, a la 1 termino, almuerzo y les subo y les pongo los datos en su WhatsApp. Bueno, jóvenes, ya va, alguien, ok, no hay más nada, no hay más manos levantadas, ¿no? Bien, entonces nos vemos el día lunes. Ya, profe. Hasta luego. Chao, profe.